Good compañeros, estamos en Genshin Impact. Vamos a empezar con la nueva versión. Hay varias cosas por hacer, ¿vale? Lo primero, aquí tenemos en el correo 600 primos por el mantenimiento, ¿vale? Por simplemente la nueva versión. Y tenemos otras 300 extra por un error de la relajadetera, ¿vale? Que nos dan 5000 intramora y 300 de eso. Según parece han arreglado... Según parece han arreglado el este que se clipeen ciertas cosas en la tetera, así que yo tengo muchas cosas clipeadas, ¿vale? Toda mi fábrica con los de estos de piedra los tengo clipeados, no sé qué pasará con ellos, bueno, luego iré a mirarlo. Vale, y aquí tenemos, aparte de para probar a Yato, que tengo que tirar luego por él, ¿vale? Después de probarlo y tal. Sale con 20, sí, perdón. Tenemos la nueva misión de Arconte. Que bueno, esto necesitaré hacerla para esto. Y la nueva zona. La misión de Ayato la voy a hacer más tarde, no la voy a hacer ahora. Bueno, que me imagino que tendría que conocerlo o algo en Sima, ¿no? Ah, bueno, claro, no, si es de Inazuma. Bueno, en fin. Quiero desbloquear primero Sima, ¿vale? Sima va a ser lo primero. Es lo que más ilusión me hace. Así que vamos a darle aquí, que bueno, me lleva a la misma misión, ¿no? Me lleva a la misma misión. Espero. Momento. Espérate. No me lleva a la misma misión. La misión de desbloquear el... Misiones de encargos, un trago amargo. Ah, no se han reseteado los encargos. La nueva versión está ya, pero no se han reseteado los encargos. Por eso me pensaba que era a las 5. El reseteo del server es a las 5. Vale, pues dentro de 40 minutos tendremos los diarios, supongo. Vale. La misión del enemigo este, del jefe... Vale, la desbloqueamos aquí. Y Sima la desbloqueamos aquí. Vale, vamos a la primera, ¿vale? Vamos a la misión principal. Hay misiones de mundo nuevas. Vale, tengo que ir apuntándome todas estas cosas, ¿vale? Lo siento. Qué coincidencia, ¿verdad? Sí. No es que lleve esperando aquí un tiempo ni nada. Pues porque hemos abierto las minas. Sí, supongo. Capaz encontramos la puta cuchilla oculta de la... Pues igual. Hola, noob. Vale, fui a sacar un palillo de la fortuna. Bueno, sí, la Miko... me imagino que en este mundo inexplorado ya es la nueva Miko. La buena solución. No, me parece inusual para nada. O sea, claramente Catherine estaba esperando conocer su suerte en el decir Adastra Abisus por completo, ¿sabes? Es que a veces no lo dice por completo y me imagino que le molesta un poco. Sí, pues ¿no ves que se puede transportar igual que tú? La verdad es que no. No me lo creo. No. No, eso sería esperado. No te estás enterando. Esto lo digo como broma, ¿vale? Pero lo que me imagino que está queriendo decir con lo de esto inesperada es porque está haciendo un foreshadowing para mí, ¿vale? Para el Traveler, para el protagonista, para el prota yo, ¿vale? El prota yo guay. O sea, me imagino que es esa la cosa, que lo está diciendo ella, pero porque, bueno, sabe, guiñito, guiñito, codo, codo, te vas a encontrar con alguien inesperado, ¿vale? Que yo me lo imagino así. Tal vez... vale. ¿Este es el inicio de Liyue o de Sima? De Sima. Esto es ya Sima. Bueno, esto no es Sima. En fin, sí, de Sima.
Mi cerebro necesita un poco más de azúcar, ¿vale? Para responder... para responder cosas hoy, ¿vale? I'm sorry. Did I say something I shouldn't have? You both seem a little down. No, está bien. Eso es lo que me ha pegado... Me ha venido desprevenido. Oh, it's nothing. Anyway, back to business. Do you have a new commission you want to give to us? Yes, as a matter of fact, I do. This one is from a miner. It seems to be related to investigating the chasm. Really? Does this mean the chasm's not sealed off anymore? Bien, Paimon ya no me va a decir que exploremos esta área más tarde. Es que he ido hoy mismo. Técnicamente ha sido hoy. I will leave the requester to fill you in on all the relevant details. His name is Yuehue, and he should be at the chasm right now. Vale, eso es un sí. O sea, me podías haber dicho sí. All right then. Thanks, Catherine. We'll head there right away. Venga. Very well. Ad Astra Abisosk. Lo he terminado de decir. Esto era el palito de la fortuna. Good luck to you both. Gracias, Catherine. La próxima vez te dejaré decir Ad Astra Abisosk. Si me acuerdo. No me voy a acordar, voy a hacer que lo diga ahora, ¿vale? Es que no me voy a acordar. Ad Astra Abisosk. Welcome to the Adventurers Guild. Vale, ya está. Ya tienes más de lo que mereces. Era solo eso. Vale. Creo que desde aquí es de donde llego antes, pero me gusta llegar planeando, ¿vale? Así que vamos a venir por aquí. Hola, Haku. Haku. Perdón, nada, me he acordado de otra cosa. Hola, Haku. Ay, vamos a llegar planeando, ¿vale? Me gusta llegar planeando a los sitios, ¿vale? Por eso por lo que tengo 20 ahí en el equipo, a pesar de que no lo tenga sacado. Por cierto, si en algún momento saludo a alguien o lo que sea, o alguien dice algo y menciono lo que sea, y veis que no he dicho nada a nadie, no me he vuelto loco aún, ¿vale? Es que estoy en Twitch y en YouTube al mismo tiempo, ¿vale? Y hay como 2 sets de espectadores por ahí, ¿vale? Así que en algún momento vendrá alguien random, vendrá un spammer o lo que sea y no veréis nada, ¿vale? Y yo estaré ahí hablando de mis tonterías, ¿vale? Que no es que me haya vuelto loco todavía. O sea, me queda un poquito todavía aún de cabeza. Igual faltado de azúcar, ¿vale? Pero bien de cabeza. Vale. No sé si me deja... bastante pequeña. That's what she said. Vale. Es más pequeña de lo que esperaba. Ay, es que no enseñaron... Bueno, no recuerdo haber visto el mapa... Cuando enseñaron Cuando enseñaron la versión y tal. Solo vi por la esa de dentro. Es más grande por abajo, ¿vale? Pero no sé si será que tengo que... Un momento. ¿Lo pone aquí? No. Pero no sé si será que tiene que... Bueno, ¿cómo se llama? Que... teletransportarte a otra zona como con Encanomilla. ¡Alto ahí! Está prohibido el paso a Sima. Si son gente de fuera... Ah, eres tú. ¡Oh, no! ¡A correr! ¿Qué pasó? ¡Ah, coño! Vale, se me estuvieron persiguiendo estos mismos. No reconoció a correr. Siento haberlos asustado. ¿Cómo podría olvidar a mis salvadores? No sé. No... Acaban de transferirme aquí. No imaginé que nos encontraríamos en este lugar. Supongo que tengo suerte. Salvadores. ¿En serio hicimos algo así? Sí, la verdad es que me gustaría que me lo explicase, porque no sé de qué habla. ¿Por qué dices esto? Yo estaba en la cámara de Jade cuando nos enfrentamos a ese monstruo marino. Salí ligeramente herido, pero ya estoy de vuelta. Ah, vale. De verdad que yo lo que pensaba era que fueron de los que estuvieron persiguiéndome cuando pensaron que yo maté a Rex Lapis. Quizás no me recuerden, pero yo no los olvidaré. Todos mis hermanos de armas son testigos de lo que has hecho por Liyue. Sobre Sima... Hace 2 años ocurrió un incidente extraño en las minas, así que las 7 estrellas ordenaron su clausura y evacuaron a los mineros a un lugar seguro. Sí, bueno, que había problemas de minerales y estaban todos sin trabajo y están bastante en la mierda. Es una pena que una mina tan grande haya tenido que detener su producción. Los mineros tomaron su compensación y se marcharon a tomar toda clase de trabajos varios. Ay, pero estoy desviando el tema. Tengo la seguridad de que deben de tener un asunto para venir hasta aquí, así que no los molestaré más. Si tienen alguna duda, pueden consultar directamente con Mooning. Está en la entrada del campamento.
No es que desconfíe de ustedes, solo cumplo con mi deber. Una última advertencia, no hagan nada ilegal. A ver, es una mina. Me puedo imaginar que hay muchos minerales valiosos, ¿no? O sea, de estos que a Paimon de pronto se le ponen las cuencas de los ojos tamaño plato sopero, ¿vale? Pues me imagino que son de esos. Tranquilo, puedes confiar en nosotros. Sí, todos los cofres que veas los voy a abrir. Por favor, que haya borlas blancas. Por favor, que haya borlas blancas. Se me había olvidado ya. Que las he visto ahora con los tíos estos aquí con las borlas blancas. A ver. Creo que ha habido más pantalla en negro que otra cosa. Pero vale. Bueno, a ver. Pedazo de hierro. Es que igual me encuentro con algo chulo, ¿vale? ¡Teletransporte! ¡Bien! Vale, se supone que está abierto a los mineros ya. Porque hay tanta gente por aquí dentro. Acaba de decir que es un lugar peligroso y que aún está como de clausura, pero hay un montón de gente por aquí. Es con esa con la que... Con ese con el que hay que hablar para el nuevo jefe, ¿eh? Hola. There! You must be Yuehoi, right? We've been sent by the Adventurers Guild. Paimon, cállate. Perdón. Estaba aguantando mucho ya, ¿eh? Yo creo que a alguno se le ha caído alguna... Sí, a alguno se le tiene que haber caído alguna borla. Se le ha caído alguna. Por favor, porfa. Porfa. Ah, great. Good to meet you. Yes, I was the one who posted that commission. Hola. Me gusta la voz de este señor. Wait a second. You look kind of familiar. Are you a famous adventurer or something? Algún aventurero famoso. Bueno, porque ya hemos llegado al punto de que he hecho demasiadas cosas como para ponerme a explicarlo cada vez. Es un poco complicado. Sí, venga. All right, then. Un poco complicado de explicar. I'm Yuehoi, a miner, and I received a mining permit for the chasm just recently. I have a handful of other guys in my crew. Vale. Seriously? They actually give permits out for the chasm? ¿Aún? Yes, the folks over at Eugene Terrace finally came to their senses and are now allowing a limited amount of ore mining near the surface. We were among the first to gain approval. But some things have happened recently that put all the miners on edge. No entiendo. O sea, ha tenido que venir la geoarmada, pero no han hecho una inspección inicial de cómo está la situación, porque en su momento ocurrió algo, ¿vale? Algo, no me han dicho qué, ¿vale? Pero en su momento ocurrió algo encima. No sé, o sea, no han hecho ninguna investigación inicial, simplemente los han dejado meter aquí y luego este señor ha hecho el encargo al gremio. Ok, lo han abierto sin más. What happened? We haven't heard anything. So, it's hard to say exactly how big of an issue it is. Could be something, could be nothing. The main thing is that it's just very strange. While one of the miners was on a break, he suddenly noticed a few hilly trolls walking his way. They seemed like they were in a daze or something. They walked right by him without giving him a single glance. They just made a beeline for the depths of the chasm. Eso está bien, ¿no? Son helitrulls buenos, trabajadores, mineros. Are the Helitrolls just curious? Maybe they just want to take a peek inside. Sí, claro. Not likely. The strange part is that in all the time this miner's been watching the Helitrolls, he's never seen any of them come back out. Oh, no. It seems to be a one-way trip. Once the Helitrolls go in, they never emerge again. Oh, habrá un portal, ¿no? More and more frequently as of late. What are these Helitrolls up to? What happens to them after they go inside? Is there a disaster brewing? Me gusta pensar que no es esto en realidad lo que está pensando, que él lo que pasa es que está preocupado por los Helitrulls, ¿vale? Por si les ha pasado algo a los pobrecitos estos. Que claro, los ve entrar pero no salir, tienen que tener hambre o algo. Se habrán traído un bocadillo de nocilla o lo que sea, ¿no? O sea, yo me imagino, yo en mi cabeza, es que este señor está preocupado por los Helitrulls, ¿vale? These are the kinds of thoughts going through the guys' heads now. Everyone's driving themselves crazy Hola, worrying Quito. about it. Paimon's not surprised. Paimon feels spooked just hearing about it. Cállate, Paimon, perdón. No quiero ni imaginar cómo estará dentro de la cima. Ciertamente suena muy extraño.
Eso me extraño. Exactly. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? So we have to get to the bottom of it before everyone can Buenas, put buenas, their minds Miguel at rest. Ángel. Do we really want to take this commission? Thanks, Mr. Miner, sir. We need to consider it first. Yo me encargo. You can at least pretend to consider Paimon's opinion first. Sospecho que tiene que ver con la Orden del Abismo. Sí, a ver, no hay más posibilidades. La Orden del Abismo son los que controlan a los Genitrus después de tanto tiempo. Oh, so that's where you're coming from. Well, okay then. Maybe we will find some clues about your twin. Venga. You'll really regret it if you don't go, huh? So, what's your verdict? Will you take the commission? No pressure, but I gotta say, I'm not loving the prospect of my mining permit going to waste. Yep, we'll take it. We're kinda curious ourselves now, too. A ver, minar aún puede, me imagino. Está la geoarmada por ahí. Lo único es que está preocupado por lo que ocurre con los Genitrus, ¿no? Pero no es que... No es que no pueda minar, o sea, es que pueda ocurrir algo después, por lo que me ha llamado. Vale. Bueno, ahora me dice que vaya por esto. Me gustaría continuar con la misión y que no se me pusiera automáticamente la otra, así que pues... ¡Anda! Eso no me lo esperaba. Vale, me obliga a desbloquear el nuevo jefe. Vale. Ok. Me obliga, o sea, me hace llegar hasta aquí por la misión principal y luego me obliga a ir a por el jefe nuevo. Eso no me lo esperaba, pero para nada. Uf, no sé cuál de las dos, Peligros que cesan en la oscuridad. No sé cuál de las dos, Ah, mierda. La que se te quede primero, venga. Entra al pasadizo, vamos a coger el cristal. Aquí también hay minerales muy brillantes. Vamos a cogerlo. Este cristal es bruto. Como el que encontró la otra, sí. Me gusta mucho esta zona. Ha desaparecido la bola, ¿no? Sí, ha desaparecido la bola. Ha cambiado la música. Investiga la niebla oscura enfrente de ti. Me va a triggerear algo, ¿no? What the? It's a city? Vale. Continuamos con la misión principal, parece ser, Parece ser que continuamos con la misión principal después de todo este trozo. ¿Pero qué es? ¿Una ciudad? A whole city that's floating in the air. Upside down? Qué vista tan impresionante. Esto es... Esta es la ciudad, ¿no? La ciudad. Es que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero es la ciudad, ¿no? Qué vista tan impresionante. Qué chachi. Sí es. This place. Doesn't it remind you of something? Me recuerda a la estructura de The Balin. Wait, what was it again? La estatua profanada también. Yes, that's it. It's just like that. Just A la as estatua de aquella, sí, scary, sí. just as upside down, and just as spooky. In which case, maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. Hemos visto a dos de esto del abismo justo antes de entrar. Sí que está relacionado. Oh, we gotta get to the bottom of this. Literalmente. Oh, Mira quién está por aquí, ¿no? ¿La Slave? Esto no me lo esperaba, yo sí. I certainly hadn't expected to meet you here either. long time no see, Dane. Wait, but how did you suddenly end up here in the chasm? ¿Ha caído alguna borla? No ha caído ninguna borla.
Han caído otras armas, un arco y un mandoble que también son exclusivos de Liyue, pero poco más. ¿Qué haces aquí encima? Chasm. So we're in the depths of the chasm, are we? Interesting. This is one place where I have never set foot before. Tengo muchas cosas que preguntarte. I understand how you must feel. Last time we met suddenly and parted hastily. Sí, es una buena forma de decirlo. Now our paths cross again. Fate, it seems, owes you an explanation. Dime primero por qué apareciste aquí de repente. ¿Qué fue ese portal? That much should be self-explanatory. I came upon the trail of another Abyss Herald recently and began pursuing it. O sea que él usa el mismo portal que los heraldos del abismo. Usa el mismo portal. Unfortunately, I got as far as cornering him before he resorted to the same trick that they all do. I was hot on his heels when I followed him through the portal, but as usual, it was to no avail. It took me to the wrong place. ¿Eso quiere decir que no alcanzaste a mi hermana la última vez? Correct. Based on my recent experiences, I can only conclude Me tengo that que the ir. Abyss's Oh. portals are not simply pathways from point A to point B, but gateways to an entire network. Vale. ¿Y por qué puedes acceder a esa red? ¿Me lo explica? Where they emerge on the other side is their choice. It can be anywhere within the network. No me parece que lo usen de forma tan poco sofisticada. Parece que llegan a los sitios bastante al antojo de los del abismo. O sea, en cuanto a los que vienen a atacarnos y demás, parece que vienen al sitio cuando es necesario. Y también abrieron portales, los Fatui, por ejemplo. O sea, no sé. Sounds kinda similar to how teleport waypoints work. Sí. In short, though I was right behind your No va a twin mencionar last nada time sobre when I eso. entered that portal, the next moment that I realized where I was all alone, back in the ruins known as Storm Terror's lair. Oh yeah, about that. Whatever happened to the Eye of the First Field Tiller? It's in a safe place. You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation sooner than it could ever fall into the Abyss Order's hands. Es hora de que te presentes de nuevo. So that title stuck in your memory. No, en mi memoria no, vale, por eso no lo he dicho, pero bueno, que en mi memoria no se ha quedado. I by no means went out of my way to conceal it from you. It once stood for the glory of Khaenri'ah, but now No vale nada, supongo, si ya no hay Khaenri'ah. it is but a cruel Esa era la que joke, pensaba. my curse to bear. Sí, bueno, que es inmortal. Twilight Sword was my title as captain of the Royal Guards when I witnessed the destruction of my entire homeland firsthand. Sounds like your sister was right. Pero, ¿qué sucedió entre mi hermana y tú? We were travel partners. ¿Como nosotros? We both partook in a painful journey of searching for our fate. But regrettably, we did not make it to the journey's end together. ¿Al destino? ¿Y qué destino es ese? Before you continue questioning me, I ought to warn you. If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. No sé si has usado tú el portal y has entrado en la red esta. Porque puedes usarlo, pero ellos son quien controla dónde van a aparecer los portales. You mean the Abyss Order is plotting something here? Actually, Paimon and the Traveler suspected that too. Claro, los hemos visto, no hace falta sospecharlo. ¿Qué es de I Paimon? mean that it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Don't say that. You're giving Paimon goosebumps. Ay, vayamos primero a investigar. A wise choice. There appears to be light from a fire coming from near that rocky wall. Let's take a look. Venga. Me parece correcto. Y teletransporte para mí. Ya podemos continuar con la misión principal.
Luego voy a tener un cacao para editar esto, porque voy a hacer por separado las dos cosas y voy a subir uno con todo completo, obviamente, ¿vale? Pero quiero que la historia esté condensada. There are signs of hilichurl activity here. Could these be the hilichurls the requester was talking about? Sí, los que entraban pero no salían, ¿no? Llama a Paimon Rosquilla o algo, no se merece que pronuncie su nombre. Ya, perdón. Basura, cállate. Requester? In fact, hold on. You still haven't told me what you're doing here. I doubt that most travelers would have any reason to venture down this way. ¿Razón? El que sea la misma cima es lo que nos da razón para investigar la cima. We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently a whole load of hilichurls have been gathering here, and the requester wants to know why. And now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Han muerto. Huh? You mean you know something about this? Se los ha cargado a él, ¿verdad? As it happens, I do. Tiene algo que ver con la ciudad invertida. It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse. ¿Los puede convertir en humanos de nuevo a los Hilitrulls? Bueno, humanos o Khaenri'anos, no sé si son exactamente humanos. Curse? Oh, Paimon remembers. Last time you guys were saying that Khaenri'ah's people were cursed to immortality or something. ¿Los deja morir? For centuries, I have suffered daily from the curse that was laid upon me. But here, I suddenly feel a small amount of relief from this suffering. Puedes morir aquí, ¿no? And right here, right now, I can feel my body sending a strong message to me. It is telling me, stay. So, this place weakens the curse? That's pretty incredible. But how? ¿No es eso lo mismo que hace a Eder con su propio cuerpo? Rollo, ¿no hace el mismo efecto? That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve this. Los Hilitrulls que vinieron también. Indeed. Do you know why hilichurls wear masks? Creo tener una idea. Envejecen, pero no pueden terminar de envejecer o algo así. It's to hide their appearance, lest they catch sight of their reflection in a body of O al water. contrario, que no envejecen y se avergüencian de ello. Compared to how they remember themselves, it is a terrible sight to behold. One that Entonces, causes them great despair. los Hilitrulls también The son... curse of immortality denies death to those afflicted with it. And yet, it does not truly mean that they will never die. So, you mean there's a way to undo it? No. I mean that the body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent, even if death is not the form that this erosion takes. Sí, bueno, es la misma erosión de los dioses, ¿no? No por mucho que sigan viviendo significa que siguen vivos. When the hilichurls Si dejan de ser ellos realize that the mismos. end is nigh for them, it seems their instinct is to seek out a calm and dark corner of the world in which to finally say goodbye to the centuries of suffering they have endured. And of all the places they could lay down to rest, one that can ease the effects of their curse would surely be their first choice. Wow. That's so... Sad. Conversation's over. Brace yourselves. Venga. What is it? We're under attack. Que bien, vale. ¡Anda! ¡Mira quiénes son! Son los caballeros serpiente negra. Vale. Rust and Rick... Serpiente negra se llaman. Ok. Son unos mindundis estos ahora mismo. No pueden contra Covenant of the Deep. nada. En su momento eran un coñazo porque eran básicamente inmortales, pero... Ahora mismo... What were those? And why did they attack us all of a sudden? Son caballeros vacíos o algo.
Black Serpent Knights. ¿Dónde se quedaba el They pila? En once fin. belonged to the Royal Guard of Khaenri'ah. Ahí está, me lo imaginaba. Wait a second. Royal Guard? So, they used to be your troops? Yes, they were. But now, the curse engulfs them, and they fight with none of the honor they once had. ¿Y los conocías personalmente o...? Because they've become pawns of the Abyss now? Let's continue on. ¡Uh! Ese es diferente, ese no lo he visto. Es el de la espada, ese no estaba en Calomilla, ¿eh? Seems we missed one. Ese te recuerda, parece, ¿eh? Wait, stand down. There's something different about this one. Este te recuerda. Este es el de la espada que se alarga, el de la espada de serpiente, sí. It's disappeared. What the heck? What was going on with that one? Was it trying to say something? How is this possible? How could he have retained self-awareness for 500 years without it? Dainsleif ha conseguido mantener la cordura de alguna forma. Y ya acaba de decir ahora mismo que ha sido con algo. No dice el qué, pero ha sido con algo. But more importantly, why did he seem so familiar? Tal vez te reconoció. Por algún motivo sabemos lo que está pensando, porque esto lo estamos diciendo nosotros, y esto lo está pensando en las paréntesis. That would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom and destruction. Or perhaps it was just a coincidence. No hay coincidencias en este juego. Apréndetelo ya. We should press onward to the city. Esto es una ciudad entera invertida, por cierto. Ya no estamos hablando de que sea una estatua, es una ciudad entera. Looks like there's a strange energy surrounding the city. We can't go any further. ¿Te encargas tú de ello, Dain? Guess there should be a mechanism or something around here, right? Traveler, looks like it's time to get into ruin exploring mode. Rosquilla, cállate. Parece que quiere resolver un Don't acertijo. waste your time. Ay, gracias. Me lo imaginaba. En cuanto lo he visto delante, he sabido que iba a ser eso. Khaenri'ah's technology, abyssal power. Two things I couldn't be more familiar with. They're just cheap tricks to me. Okay, so the Abyss Order really is trying to hide something here, right? Dan seems like he really understands what's going on here. No wonder the Abyss Order doesn't want him around. La ciudad invertida tiene algo que ver con Khaenri'ah. A ver, tiene pinta de que sí, pero con la Orden del Abismo tiene... Parece que tiene de esto, ¿cómo se llama? Más importancia con... ¿cómo se llama? El que sea invertido, más que el que sea la ciudad entera. O sea, rollo, parece que tienen algo con lo de invertir cosas, por, yo que sé, por estar en conflicto con el cielo, por alguna forma. ¿Tiene algo que ver con la Orden del Abismo? Not necessarily. The closer we draw, the more I am inclined to conclude that these ruins belong to a more ancient civilization still. Ah, The Abyss Order simply got to them más de before anyone 500, else. dice. Even older than Khaenri'ah? Oh, Paimon can't even imagine back that far. That said, the architecture here does somewhat resemble that of Khaenri'ah. At least, it would if it were the other way up. Ah, sí, bueno. A ver, esa parte es importante en cuanto a la estructura, sí. Let's head toward the light over there. Mind your footing on the way ahead. It's a long way down. Sí, me he dado cuenta. Y creo que si me caigo voy a triggerear otra misión diferente, así que mejor no me caigo, ¿vale? Voy a intentar no caerme. Black Serpent Knights, Estos me recuerdan... Bueno, estos le recuerdan a Dane, ¿no? is this where they're based? Or wait, are they guarding something here?
likely drawing near to whatever the Abyss Order is trying to hide. Let's take them out first. Son arqueros y lanceros. Bueno, Quake! Allow me. lo he hecho mal. Iba a ponerme el escudo, ¿vale? Gather. This ¿Los puedo is petrificar? order. Sí. Your verdict is? Vale. Let's play. Time for takeoff. Esto está en un momento. Uf. No le he dado. Ahora. No se puede morir. ¿Qué pasa? A ver, Kokomi, encárgate tú. Rust, hey, look. Mines. You should be able to climb up, right? Enredadera. Ah, por aquí. He visto esta estructura muchas veces, ¿eh? En cuanto a la estética, esto es todo muy similar a las ruinas de Mondstadt, Liyue, de... No. No. Esta estructura es la de Encanomilla. Esta estética es la de Encanomilla. Están intentando hablar. They're not coming after us. Es la de Encanomilla. Trying to scare us off. Lo cual explica bastante el por qué puede estar invertida, por cierto. Siendo Encanomilla, concretamente. Siendo la misma civilización like. These knights seem like they're hiding something. No tanto que esté bajo tierra, pero sí o sea, eso. Sí, invertida. Porque está en el lado contrario. Hold on. I think they... They're coming. Quick, get them. Mira, Paimon. Ay, no me gusta eso de que Paimon grite diciendo vamos a darle lo que sea, porque evita por completo que dé tiempo a intentar razonar con ellos, porque estaban intentando hablar. Y puedo intentar hablar mientras esquivo de alguna forma, ¿verdad? Pero Paimon se asusta y entonces ya es hay que matarlos. Evita que haya oportunidad para ello. Hay Gilitrus por ahí intentando morirse o algo. Fab, si te viene. That was the last of them. Now, let's see what it was they were trying to hide. ¿Qué tal estáis, coleguillas? ¿Estáis bien? What's this? ¿Este es tu pueblo, coleguilla? ¿Cómo te sientes? So, the Black Serpent Knights have nothing to do with the Abyss Order's secret. Huh. I should have guessed. So, what exactly is going on with these hilly churls? No sé, están descansando, están ahí As I tranquilitos. said, for these hilly churls, the end is nigh. Son sus últimos momentos. They have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness. And yet the curse continues to corrode them. But why would the Black Serpent Knights want to stay here and guard them? No sé, se lo merecen. Pobrecillos, ¿no? More of them are closing in! No tiene sentido pelear. No sabes lo que dicen de ahí o algo. The guy that came out of nowhere and disappeared again! Me imagino que aunque nos los carguemos son inmortales. O sea, no podemos matarlos. Simplemente como que se deshacen y vuelven a aparecer en el mismo sitio o algo así. Jugablemente sí que Did he just desaparecen, pero eso. Ellos no. Halfdan? Anda, sí que lo conoce. Whoa. What? You recognize him? Es el único con espada, Paimon. Por favor, ¿te puedes callar y dejarle hablar? Could it be? If it's as I suspect, then this is a truly tragic state of affairs. Dane? ¿Puedes explicarlo? You want to know why they were gathered here guarding the hilly churls, don't you? Su familia, quizá. It's because as far as the Black Serpent Knights are concerned, they're simply doing their duty. No, simplemente porque es su The pueblo. one who ordered them to retreat just now, I suddenly recognized him. I knew him as a young man, an elite in the royal guard of old. His name is Halfdan.
He's from 500 years ago too? To this day, I still remember the final orders I, the Twilight Sword, gave to Halfdan on the day of disaster in Khaenri'ah, before I made haste back to the palace. Ay, que proteja a la gente. Inform all Black Serpent Knights to Ahí protect the está. people of Khaenri'ah at all costs. Because we, of course, were royal guards. But this would mean nothing in the events that followed. Royals, gentry, common folk. These identities made no difference. Against the might of the gods, the only identity that mattered was being from Khaenri'ah. Pues está haciendo lo mejor que puede el chaval. These Black Serpent Knights have lost their intellect. But perhaps, in whatever remains of their minds, they are still protecting the people of Khaenri'ah. If you see these ruins as Khaenri'ah in the throes of disaster, and these hilichurls as the people crying for help, then suddenly I can make sense of what I'm hearing. Their growls are less of a threat and more of a warning. Then, what are they saying? Though it is barely discernible, I can just about make it out. They keep repeating a word from the old language of Khaenri'ah. Run. Le decían a los Gertruda detrás que huyeran. A ver, ya me lo imaginaba, pero como siempre Paimon jodiendo todo el puto juego. Even I have to admit, the fact their will is strong enough to survive 500 years of erosion. It is nothing short of a miracle, born from hopelessness. Oh, so Paimon had them all wrong. Sí, ya te puedes callar la puta boca It durante un doesn't rato. matter. Even I took them for enemies for a moment. Let's keep heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. Todos los magos del abismo van a pasar del tema, ¿no? O sea, no van a... No van a intentar... No van a intentar hacernos nada, supongo. ¿Puedo subir por aquí? Y hay que seguir matándolos en todo el juego. A ver, no los matamos. O sea, ya sabemos que son inmortales a efectos prácticos. Literalmente no pueden morir. Solo eso. Seguir torturándoles un ratito más, ¿no? Estoy pensando que eso es peor. Bueno, sí. Sí. What? En Canomilla. Por algún motivo la gente de hace más de 500 años tienen mucho dinero y los guardan en mierdas de piedra. Vale. Son las cajas de Encanomilla que dan dinero. Fantástico. Gracias. Fue probablemente lo que más me gustó de Encanomilla. No, a ver, no, pero... Estaba por ahí, ¿eh? A ver. Yahoo! No sé si hay que venir por aquí, sinceramente, pero... No sé. Te deja venir por aquí, así que... Up there! A water pool! Sí, invertido también. Tengo bastante curiosidad en cómo funciona toda esta cosa. Even the water pool is upside down. Oh, wow! Dane, do you have any idea at all how it works? Me molesta que Paimon me represente. The pool must be part of the entire city structure. A relic of this ancient civilization. And more importantly, it is the very thing that is weakening the curse. Y si bebes de agua de esa, ¿qué va a ocurrir? Here, my whole body feels more at peace than it has in a long time. The effect is stronger here than it was before. And I think it's because that water pool has something akin to a cleansing effect. Cleansing? So that means
wash away the curse for good? No, that would be impossible. Qué decidido estás en decir eso, ¿no? How are you so sure? I have lived with this curse for 500 years, and I have been fully conscious the entire time. Suffice to say, no one understands the curse like I do. Que seas el mejor que conoce algo no significa que sepas todo sobre algo, ¿sabes? O sea, puedes conocer muchas cosas sobre lo que sabes. Eso no significa que sepas todo sobre ello. It is a way of branding us at the level of the fate of the world itself. When a god applies a curse, it takes effect at a higher level of reality than the person themselves. ¿Y por qué estás asumiendo que lo que sea que es este estanque no está fuera de la comprensión humana también? Que también está por algo de lo que sea de X otro dios. Even now, I can feel the curse slowly permeating my entire being, becoming part of me, slowly but surely replacing me. Perhaps it may be possible to suppress the corrosive effect of the curse for a time, but cleansing it entirely. Consider it tantamount to burning away an integral part of your body. It is not a process that one could ever hope to survive. Uno difícilmente puede salir vivo de ello. Significa que puede salir vivo de ello. Cleansing the curse cost you your life? Whoa. An irreversible curse. Paimon can't even imagine. In any case, I can feel that the water's cleansing effect is not nearly potent enough. At most, it might suppress the curse, but a little. So, what's that contraption there? It looks kind of out of place. Quizás sea el secreto de la Orden del Abismo. Artefacto. Frankly, I have never seen a device of this design before either. Yo no creo que lo sea. Yo creo que es parte del estanque. It's not unreasonable to suspect that it could belong to the Abyss Order. But what could they be planning to do here? A mí me parece que es parte de la estructura también. Pum pum. What? Pum pum. Me han abierto dos puertas, parece. That gave Paimon a fright. So, Pum all pum, the doors are con open comillas y eso, con asteriscos. Mi colega. Halfdan's back again. Halfdan, do you have something to say to me? Parece que no. He ran off, but he didn't disappear like last time. He's indicating that we should follow him. Are you coming? Quizá nos conduzca a una nueva pizma. Sí, sí, venga. So, we going then? Venga, vamos. Dale duro. La bella y la maldita. Halfdan jumped down over there. Let's follow him. Creo que es un buen momento para usar a Zombie, la verdad. Halfdan disappeared at the far end of this path. Perhaps whatever lies ahead is what he wants us to see. Let's keep going. Hay muchísimo miasma por aquí, ¿eh? Por el siguiente camino. Esto ya es inexplorado, ¿eh? There are more signs of hilichurl activity here. Por aquí. Is that way into the hilichurl camp? Todo esto se ve igual que la estructura de Encanomilla. It's a humble hilichurl camp. Oh, these hilichurls look like they're in pretty bad shape too. Están dormidos, no sé. Some of them look like they've already taken their final breath. Is this what Halfdan wanted to show us? Whether it is or not, everything here is worth investigating in detail. Inspect the area. Leave no stone unturned. Leave no stone unturned. Creo que es su frase. He escuchado esa frase.
Me siento un poco mal de hacer esto, sinceramente. Me siento que les estoy molestando. These hilichurls have no life left in them at all. Había avisar del abismo en alguna que otra tumba de los hijos del sol. Hmm. The hilichurls we meet in the wild are always so rowdy. Paimon never would have imagined that this is how Leaf they no spend their torrentores de final Noel. days. We may not have a whole lot of happy memories dealing with hilichurls, but still, Paimon hopes they're at peace in their last moments. No sé, así en general los lechos de muerte no son especialmente agradables, no. Leaf no torrentores de Noel. Y es probablemente por lo que la haya escuchado, sí. Hilichurls usually store food in crates like Le this, quedan right? igual de bien a este. But they seem pretty much empty. Is it because they're so near to the end that they don't need to eat anymore? Muchas asociaciones está haciendo tú, ¿no? Even if they don't need to eat anymore, Paimon bets they still miss food for the flavor. El calor no les hace nada tampoco, no están súper lejos, así que... There's even a bonfire here, like what hilichurls build in the wild. Wait, but wasn't Dane saying that hilichurls get scared of the light when they reach the very end of their lives? Quizá no del calor, por eso están tan lejos, supongo. A lo mejor era al revés. Maybe, in the very, very end, they still want to feel some light and warmth. Todo esto estaría muchísimo mejor si simplemente me pusieran el texto. Me pusieran el texto de lo que piensa Eder, ¿vale? Me pusieran el texto de lo que piensa Eder. Con eso estaría muchísimo mejor todo esto. Son las 8:16 ya. How did that flower get this far underground? Did someone bring it in memory of the deceased hilichurls? Es la de la hermana. Reconozco esta flor, la he visto antes. Now that you mention it, Paimon thinks it looks kind of familiar too. It is the national flower of Khaenri'ah, the Intivat. It once bloomed all over the nation. It would only last 2 weeks before wilting. But if you were to pluck one and take it out of Khaenri'ah, the petals would stop growing and turn hard. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more and finally turn to dust. Joder, la tierra de Khaenri'ah, ¿no? ¿Qué magia tiene? So the Intivat is a symbol for a wanderer far from home, signifying the tenderness of the homeland. Es la flor que lleva mi hermana en el pelo. So for this flower to get here, it must have been brought from... Se están reblandeciendo. Oh. What? Puedo ver los recuerdos de la... In focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. Nuestro hogar. Nuestro hogar. ¿Estás seguro de que tú puedes decir eso? I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your command. What are the chances of succeeding? Theoretically speaking, approximately. Forget it. Even a 1% chance is enough. Ya estamos en récord del 1%. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are, without a shred of dignity. Va a recurrir al genocidio mi colega Lumine. Lumina pone. Lol, pensaba que era Lumine en español también. They Pero bueno. cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision.
You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Eso de poder ver los recuerdos de las putas flores, no sé yo si lo han dicho en algún momento o mencionado siquiera, porque se sabe uno de las piedras, uno que puede ver recuerdos de las piedras, pero de las flores. Yeah, you zoned out for quite a while there. Well, people do say that twins have a special connection. It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. It could well be the device we saw earlier. Y librarse de la maldición implica matarlos, ¿no? Así que genocidio a tope, ¿no? And you say she mentioned the revival of the homeland, correct? Dijo que era su misión. No surprise there. Stubborn as ever. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the Hilly-Churls of their curse and restore them to the way they once were. Then, they will serve as the foundation for reviving the nation of Khaenri'ah. En la misión anterior de ahí también veías el recuerdo de una flor. Pensaba que simplemente era un flashback suyo, no el recuerdo de la flor, rollo. Que lo veíamos nosotros, pero no que lo veía Aether. Ahora mismo que ya lo ha visto Aether, estaba él en el plano existencial y lo ha explicado por encima. No sé, noto bastante diferencia en cuanto a la ejecución de ver un recuerdo. Cuando fue lo del recuerdo de la piedra, también se veía desde la piedra, por ejemplo. ¿Existe alguna posibilidad? It is the height of foolishness. They have no chance of success, not even a 1% chance. I told you already that no one knows this curse better than I, having lived with it for 500 years. There is no redemption. There is no undoing the curse. Trying to remove it by force will achieve nothing but to inflict further suffering. So make sure you are clear in your mind. You have to tell yourself, they are no longer human. Me parece que estás proyectando bastante, coleguilla. Que yo entiendo que ya has asumido que no puedes hacer nada, ¿vale? Yo lo entiendo. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way is down. You will end up just like them, mired in hypocrisy. No están hundidos en hipocresía, están... no existen ya como personas. Save your strength for something worth saving. ¿Por qué debería confiar en ti? Mola porque está diciendo todo esto cuando él a quien quiere salvar es también a Lumin, ¿no? Que es la que está... Eso, la que está intentando hacer todo esto, la que es la culmen de la hipocresía de la que habla. ¿Por qué debería confiar en ti? Oh? But of course, I am merely someone you hired for a task, while she is your sister. It is only natural for you to side with her. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is to stop the Abyss. If we have reached an impasse, then perhaps this is where we should say... Confiaré en ti esta vez. Pero eso no significa que confíe en ti plenamente. Solo lo hago porque no estoy de acuerdo con los métodos de mi hermana. I see. 1% de probabilidad de salvarse, 99% de probabilidad de una muerte dolorosa. Por fin estamos hablando en el mismo idioma. Nadie tiene derecho a tomar una decisión en nombre de otros. Además, los Hilly-Churls ya tomaron la decisión sobre su propio destino. It seems that the 3 questions I put to you on our first meeting were worthwhile. You have developed your own individual views on this world. Very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, I shall not hide mine from you. Right now, I have a more immediate agenda than stopping the Abyss. That is to say, the Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of Halfdan and my other compatriots. I cannot allow this to proceed.
Entiendo. The abyss may appear at any moment. Be on your guard at all times as we proceed. Me parece bien. Vale, estamos más o menos en la misma página, sí. Quiero decir, a Eder y yo, no Dainsley y él. Ya lo he dicho antes con lo del 1%, no me parece que sea... Down city from here, too. O sea, que está bien mantener una esperanza, pero no cuando va a imponer sufrimiento letal al resto. Bueno, sí. Supongo que desde su punto de vista están literalmente muertos, ¿no? Antes lo ha dicho, lo de la erosión. Si es así, tampoco es que vea mucho motivo en salvar nada. Desde aquí también se puede ver la ciudad invertida. Watch out! Wow. No tenían... What's going on? Is that light coming from the room in the center? No, 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 no. Rosquilla, no. Te está equivocando. Esto es lo que pasa cuando enciendes la pantalla del móvil muy tarde. The mutation is continuing. Has the abyss made its move already? Venga, va. I see your incessant meddling continues, and that you have once again joined forces with our Highness's kin. Regrettably, I was not in time to control your exit from the network, and it sent you here of all places. This was a catastrophic error. I am surprised that you dare to face me. You ran like a coward last time. Sí, literal. Our Highness's will must be done. All interferences must be removed, whatever the price to pay. Eso me incluye a mí. This time, the curse that torments our people must be undone, once and for all. You are the only ones who torment them. Le acaban de pegar un flash de luz cuando tienen miedo a la luz. There is nothing else left of those hilly churls. Nothing besides the curse itself. Say what you wish. I am going nowhere, Dainsley. Venga. Then you will give your life just to delay the inevitable. How absurd. But since you wish to persist, then so be it. Venga. ¿Me vas a dejar You usarlo? really think you Oh. can use that device beneath the pool to cleanse this curse? Do not underestimate the ways of the abyss. That device can amplify the cleansing effects of the water not tenfold, but 100-fold. 100. 100 está bien. 100 está I guay. overestimated you. This plan is even cruder than I thought. 100 no está bien. Parece que 100 no es suficiente. Parece que 100 no está bien, vaya. Wouldn't gliding be fast? Así no se puede. Esta música está muy bien. Here we go. Venga. For retribution. Pensaba que no iban a llegar a encanomilla con la música, pero está bien. Está guay. Que solo teníamos que ir más profundo. I will have order. Ya lo siento yo por ti, es que soy inmortal yo también técnicamente ahora. Burn. Venga. Uno, dos. 1, 2. Listo. You've been hunting this Abyss Herald for ages. Now you finally got him. ¿Derrotado? ¿No matado? Ok. There's no time to celebrate. The Abyss Order's device is activating, but there's still time to destroy it. Ya. All right, let's go. Venga. Sinceramente yo tengo curiosidad por intentar, o sea, porque lo intenten. O sea, que puede ser cruel, ¿vale? Por mi parte el hacerlo, o sea, el quererlo, perdón. Pero es que, no sé, parece un plan interesante, aunque sepa que va a fallar. No sé, soy mala persona por querer que básicamente los maten. ¿Cómo mierda subo? Esa es la pregunta, ¿cómo cojones subo? Yahoo! No, en serio, ¿cómo subo? necesito subir y no sé cómo subir.
¿Para cuándo Dying Slave junto a él a más? Me imagino que en la 2.8. Necesito subir. Vale, había una... Vale, sí. Había una antorcha, ¿verdad? Sí, había una antorcha. Había una antorcha y por ahí se podía subir. Me he acordado. Vamos para allá, cojones. Que de verdad. Qué difícil lo ponen todo. Está a tomar por culo. Que pongo unas cosas de esas, unas plataformas con las que saltas hasta tomar por culo. Por favor, ¿eh? Eso es lo mejor de esta versión también. ¿No? Wouldn't gliding be faster? Venga. Ahora sí. Voy a guardar esta mina que luego me conozco. Uf. Lo he dicho bien antes con lo de It's a long way down, sí. Vale. Tú aquí promocionando, a ver. Sí, está en el banner, está en el banner. Es para que no tiréis por allá, ¿vale? No cometáis el error, no sé qué. Aún no he tirado por él, debería hacerlo, la verdad. Pero después de la misión, ¿vale? ¿Por dónde? Oh, no, no es por aquí. Yo ya casi ascensor. Uf. Here we go. Qué putada. Oh, sí, eso clip. ¡Oh! ¿What? Esto... ¿Han sellado el portal? ¡Lol! ¡Ah! Eso está mejor. Look, the amplification device. Pues hemos llegado tarde. Claro, también le está afectando a él, ¿no? Am I too late? They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. ¿El coleguilla se va a sacar la polla? El coleguilla se va a sacar la polla. Venga. El coleguilla se ha sacado la polla. He would have been turned to ashes in an instant. Halfdan's soul is extraordinarily resilient. Meddling fool! Encumber us no more! ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Don't you have a greater encumbrance to worry about? Come on. This is your grand opportunity to get rid of me. Parece que le odian bastante a este hombre. Take him out and deactivate the device. Venga. Hay que ayudar a Halfdan. El coleguilla ahí aguantando y ahora el tonto lava este. Joder. Venga. Solidified. Verdict is order guide you. Vale. ¡Ah, mierda! Vale. A veces pasa, ¿vale? Yahoo! Ahora fuego me funciona bien con este, así que todo guay. Bueno, de hecho, mira. ¿Tú por qué? Así está bien también, ¿no? A ver.
He hecho bien en ponerme healer, sí. Pues que además no puedo usar las ultis con este. No me las quita. Vale, venga. Estás muertico, colega. Ahora con Dayslave, venga. What do we do now? The Abyss Lecter's gone, but the device won't stop. And Halfdan. La purificación de la maldición no tiene efecto en mí. As long as the device is active, the cursed are rendered powerless. Only you can take on the Abyss. Pero, ¿hay más? If you value his sacrifice, then do not waste any more time here. See all these rays of light and portals. They must have installed several of these energy devices in various locations. Find them, quick. Vale. So, we have to go through these Abyss portals? Ya lo hemos hecho. Hey, wait for Paimon! Ya lo hemos hecho. Para venir hasta aquí. Yo estaba tranquilo y de pronto se me desconectó el servidor y me dejó con pin de 289. Tiene pinta que se te ha ido el internet. Suena rude, ¿vale? Pero es que tiene toda la pinta. Vale, vamos a cambiar a 20. No está haciendo nada aquí. Toma. As per our contract. He hecho bien. Allow me. He obrado bien. O sea, sé que estos se hubiesen matado entre sí un poco, ¿vale? Pero... Mirad qué rápido. Me han puesto amaguitos de mierda para hacer esto. Venga, desactiva. Hilly Turtles are really suffering. Oh, no me ha dado tiempo a escuchar lo que ha dicho, pero bueno, es Paimon que lo ha dicho. ¿Puedo ver qué es lo que les pasa? No, están realmente sufriendo, no se les puede hacer nada. No parece que sea una cuestión de que tenga que pasar más tiempo para que esto surja efecto, ¿eh? O sea... ¿Yo cuánto tiempo se supone que tienen que estar así? Sufriendo para convertirse en humanos de nuevo. Humanos, lo que fuesen antes. Born of ice and frost. Glaze over. Vale. Parece si me hubiese venido bien, ¿ves? Por culo. Destroy the devices and put an end to the Hilly Turtles' suffering. Ya que estoy, cojo unos cristales, ¿no? Es un mal momento, vale, perdón. Sí, es cierto, ¿vale? Es un mal... Uy, es cierto, es un mal momento, ¿vale? Lo entiendo. Me he puesto a coger un cristal. Así, soy mala onda. Vale, al menos podemos ver de dónde salen los rayitos con los punticos esos de en medio. Quedan dos. Anda, mira. We're way behind schedule. Crumble. Vale. Ya está. Uno más. Hay que hacerlo rápido. No hay contador de tiempo ni nada, pero yo qué sé, como que pega más, ¿no? Hay que hacerlo rápido. Hay uno que viene desde arriba, por cierto. Ese no sé cómo se supone que lo voy a quitar. O ese es el que está lanzando el rayo a la... LOL, what the fuck? Perdón, es que esto está muy chulo, ¿vale? ¡Qué guay! Han puesto un teletransporte invertido también. Su puta madre, qué chuli. Perdón. Es que... Entendedme, ¿vale? No me lo esperaba, soy inesperado y claro. Cuando las cosas te pillan de improviso, pues a veces pasan estas cosas. Venga. Vamos por culo. No puedo. No me deja. No es un teletransporte de verdad o algo, quizá. Bueno. A ver cómo vuelvo. Ah, por aquí. Halfdan, colega, ¿sigues vivo? O lo que sea que estés.
The burning sensation has indeed stopped. So, we managed to stop the Abyss Order's plan? Pero Halfdan... Let me check. Venga. Dane must be really upset. Of all the ways to be reunited with one of his former comrades after Está so brillando, long. Está brillando con verdor. Let's go. Lo va a dejar ahí. Light. What the f... ¿Por qué? Apologies, Captain Dainsliff, Twilight Sword. Back then, I failed you and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Está bien. Didn't fall, did it? Since you're still here. Correct. So, no need to revive the homeland. That was Halfdan's soul. More than one kind of strange power exists here. Souls are no strange sight under the circumstances. Pero si se ha ido, sí que han liberado a Halfdan de la maldición con, bueno, al ponerse encima del cosa ese, ¿no? Del dispositivo. Still, if you intend to venture deeper in and continue your investigation, you ought to be careful. Vale. You bet. We'll be super careful. Oh, but Dane, does this mean you're not coming with us? That device took a severe toll on me. It will take me some time to recover. Oh, right. Well, actually, Paimon already knew that. You've clearly been pushing through the pain this whole time. Y aún así tienes que preguntar eso. You've earned a good rest, Dane. Oh, you should take a vacation. Una vacación. Vacation? The very notion. This word has no business being in my vocabulary. Madre mía, pareces Jin. There are more important things that Es una demand mezcla my de Jin y attention. Diluc al mismo tiempo, el The señor Loom Dane. of Fate operation is still underway. And I suspect that these amplification devices are connected to that plan. Tener los ojos Thank abiertos. you for understanding. I only hope that next time we meet, you know whose side you're on. Sheesh. He sure knows how to hold a grudge. Saving that snide remark right until the end. Bro. Well, shame that we didn't get to see your sister again. But at least we learned some useful info, huh? ¿Por qué ha dicho eso? Si yo no le he dicho nada, de hecho he estado de su lado todo este rato, ahora me dice que espero que estemos del mismo... Pero, colega... As long as you keep pressing on with No he hecho your nada. journey, you guys will definitely meet again. And everything will be back to normal. Right? Oh, Paimon almost forgot. The real reason we came here was to investigate what was going on with the Hilichurls, wasn't it? Sí, técnicamente ya lo hemos descubierto. We've probably seen enough to report back to the miner now. But, how are we going to explain it to him? Pues que han venido aquí a morirse, supongo. Complicated for regular people to understand. Bro. We'll figure it out. Gracias, Don't supongo. forget about the commission when we're done here. Ok. Vale, hemos terminado la misión. Vale, ahora tocaría completar esta. Tengo curiosidad de ver qué hay más abajo, ¿vale? Por ahora voy a cortar aquí el vídeo, ¿vale? Voy a subir seguramente con ese trozo en medio cortado, el trozo que hemos estado explorando y tal, lo voy a cortar, ¿vale? Porque
no guarda tanta relevancia el estar explorando y tal. Voy a subir el otro por separado, ¿vale? Y ahora continuamos con el suyo, ¿vale? Vale, chao.